Luego encontramos muchos versículos que demuestran que el Dios del Antiguo Testamento manda a robar y lo que da a sus elegidos son tierras robadas, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y la mayor parte de personas que no les gusta luchar por obtener, pero les gustan las cosas fáciles, recurren al robo. Y entonces cuando la gente lee ese tipo de texto, que Dios te va a dar casas que llenas de todo bien que no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, la mayor parte de personas se ponen felices, se llenan de gozo. Pero para una persona decente, con conciencia, pues simplemente se da cuenta que eso no es posible. Porque la única probabilidad que existe que los mexicanos, pongámonos a pensar, Dios habla a un líder mexicano y le dice, mire, yo te voy a dar las ciudades de Estados Unidos. Esas ciudades van a ser tuyas. Vas a poder entrar a poseer las casas de Estados Unidos llenas de todo bien que tú no has llenado. Eso es lo que yo te prometo como Dios. Necesariamente la persona tendrá que pensar y decir, pero ¿cómo lo hago? Tendría que matar a los norteamericanos. Cuando los haya aniquilado, podré tomar sus casas, podré tomar sus ciudades. Pero eso solo lo razona una persona con conciencia. Una persona inconsciente dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que me ha dado lo robado. Pues sí, la mayor parte de personas no entienden porque no analizan. Por esa razón las personas dicen que el Espíritu Santo los guía, pero los ha guiado a la torpeza y a la estupidez. Y de hecho, el mismo texto bíblico así lo demuestra y así es como lo comprueba. Vámonos entonces a Isaías capítulo 29, verso 10. En el versículo 9 dice, deteneos, maravillaos, ofuscaos, cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿Qué dijo? Pues la mayor parte que tienen Reina Valera 1960 ni siquiera entienden qué es lo que ese texto está diciendo, porque lo dice en un lenguaje que la mayor parte de personas no lo logran comprender. Pero para eso es que existen otras traducciones, como por ejemplo Dios habla hoy. Y Dios habla hoy dice, sigan ustedes siendo estúpidos. Sigan ustedes siendo estúpidos. Sigan siendo ciegos sin ver nada. Sigan tambaleándose como borrachos, aunque no hayan tomado bebidas embriagantes. Pero los que son conscientes, los que logran entender mis palabras, ¿alguna vez ustedes vieron en televisión? O quizás hay personas en el en vivo que fueron a Ciudad de Dios de Cash Luna, o ese entonces que se llamaba Casa de Dios. Y entonces ahí hacen unos retiros, le llaman retiros o encuentro espiritual, o simplemente le dice, es un retiro, es un encuentro con el Señor. Que a usted lo llevan a una finca, a un hotel, a un lugar retirado de la ciudad, y entonces hacen talleres. ¿Qué son los talleres? Tratan diferentes temas. Pero resulta que llega un momento de ministración. ¿Y qué es el momento de ministración? Donde supuestamente el Espíritu Santo toma a las personas. Y entonces, en mi caso personal, que he estado ahí y he ido ahí, les puedo decir que la gente pierde su conciencia. Entonces le llaman la borrachera del Espíritu Santo. Regresó en la borrachera del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso?
regresó inconsciente. Hay personas que dicen, yo no me acuerdo cómo me subieron al bus. Cuando yo desperté, yo ya estaba en el altar del Señor. Es posible que en el almuerzo les hayan echado algo a su bebida, porque existe la probabilidad, cosa que no se ha investigado, porque la mayor parte de personas creen que es verdad lo que está pasando, pero posiblemente es algo que les echan en su bebida de tal manera que pierden la conciencia y se duermen y despiertan hasta cuando ya están en el templo. Bueno, entonces, basado a que yo he visto todo eso, les puedo decir que eso cumple con Isaías 29:9. Sigan ustedes siendo estúpidos, sigan siendo ciegos sin ver nada, porque a pesar que la gente ve que pierden su conciencia, no preguntan, no cuestionan. Nadie se ha preocupado por analizar, por ejemplo, hacer un examen posterior. Quizás encuentran droga, encuentran estupefacientes, o qué es lo que les dieron para que hayan perdido su conciencia. Lo que sí encontramos es que el Espíritu Santo dice, sigan siendo estúpidos, sigan siendo ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos, aunque no hayan tomado bebidas embriagantes, pues porque allá no les dieron licor, supuestamente. Pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Juzguen ustedes. Pero no solo en Casa de Dios o en Ciudad de Cash Luna sucede eso. También sucede con los carismáticos católicos que también hacen su retiro, su desierto. Sucede también con los que hacen retiros en diferentes denominaciones. Quizás no al nivel de Cash Luna, porque al nivel de Cash Luna regresan sin conciencia. Bueno, eso nos comienza entonces a abrir preguntas, porque el investigador comienza a formular preguntas. En el caso mío ya les hice varias preguntas. ¿Será verdad que ellos regresaron en la borrachera del Espíritu Santo, o es que les echaron algún estupefaciente y por esa razón se durmieron 4 o 5 horas? Eso no podemos llegar a la conclusión que es así, porque no hemos hecho la investigación, pero ya tenemos la pregunta. Entonces, basado a lo que sucede aquí en Visión Celestial, ustedes están aquí no para creer, porque no necesito que ustedes se vuelvan religiosos, sino más bien ayudar a comprender, a leer correctamente, y lógicamente cada uno tendrá su propia opinión. Bueno, como no buscamos eso, sino más bien ayudar a los hombres, entonces hay un texto que utilizan mucho para no cuestionar, y es esta. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y tampoco dijo que es Espíritu Santo, ¿verdad que no? Solo se escuchó Espíritu. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Imagínese que usted puede decir: Jesús, ve a comer M. Jesús, eres una M. Jesús, eres un burro. Jesús, y usted comienza a insultar a Jesús, así como hacen todos los charlatanes. Usted puede hacer eso y dice que usted tiene perdón, porque Él no vino para condenar, Él vino para revelar, y usted puede hacer con Él lo que a usted se le pega la gana. Lo mismo sucede aquí en Visión Celestial. Usted puede insultar, usted puede maltratar, que yo no me preocupo por eso. De hecho, ustedes no han escuchado que yo les diga: miren, que me están ofendiendo, que me siento ofendido, lastimado. No, aquí en Visión Celestial ustedes pueden comentar, pues porque ustedes son libres para comentar. Ahora continúa: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
Pero ¿por qué yo puedo insultar a Jesús? ¿Por qué yo puedo decir cualquier barbaridad? Y Él no me acusa, no me condena, porque Él enseñó en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. Dice que el Padre a nadie juzga. En Juan 8:15 encontramos una revelación de Jesús que dice: ustedes son los que se juzgan unos a otros. Yo no juzgo a nadie. Encontramos a Jesús afirmando que Él no juzga a nadie por cuanto es uno con el Padre. Y en Juan 5:22 dice que el Padre no juzga a nadie. Continúa y dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso es un problema, porque han dicho que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ya comenzó la lluvia. Bueno, ya llegó la lluvia, va a haber sonido de fondo, musiquita, y va a estar interesante. Bueno, ojalá que se pudiera tener música de fondo, porque yo creo que la música sonaría mejor que la lluvia. O no sé cómo sienten ustedes la lluvia. Entonces, basado a todo esto, esperamos que la lluvia se nos calme un poco, que nos deje hablar y después que venga con fuerza. Porque no nos oponemos a que haya lluvia, pero que venga entre un ratito más. Entonces, dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora escuchen: ni en este siglo, ni en el siglo venidero, ni en el siglo venidero. No dice ni en este siglo, ni en los próximos siglos. No, solo está hablando de 2 siglos. Este siglo y el siglo venidero. Y es ahí donde ocurrieron la mayor parte de las matanzas de cristianos. Cuando se opusieron al Espíritu de Jehová, comenzó la persecución contra los primeros cristianos que, según dicen, que los asesinaban, así como a Esteban, que lo apedrearon. Y luego dicen que los primeros cristianos los llevaban a un coliseo, los entregaban vivo a los leones los devoraban vivos. Ya se imaginan ustedes eso. Entonces, yo tengo que pensar, ¿qué quiso decir Jesús? Ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Jesús no estaba sentenciando a que usted no pueda blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo es: si ustedes lo hacen ahora, los van a matar. Lo hacen en el próximo siglo, los van a matar. Pero hoy ya no pueden matarlos, porque ya somos redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Es un video, corre el video. ¿Y quién puede matar al que está hablando en un video? Le llega el video al sacerdote, se llena de ira el sacerdote, porque no estamos de acuerdo con su Espíritu Santo. Y quisiera matarnos. Llega el video a un pastor, quisiera matarnos. Pero no puede hacer nada, porque nosotros ya estamos en redes sociales, ya somos un video nada más. Imagínense que el día que yo tenga que salir de mi cuerpo y llevan el cuerpo al sepulcro, entonces lo que queda son puros videos. Entonces la gente reproduce los videos, les da cólera, quisieran matar, pero si ese pelón ya ni existe. Lo que quedan son las palabras, la enseñanza. Entonces, si Cash Luna un día escucha y se molesta, se enoja, dice: ese merece que le demos muerte, es un hereje, es un blasfemo, ya no puede. Por esa razón les digo que comprender el texto bíblico es parte fundamental de que ustedes se puedan liberar. Ahora Jesús comienza a aclarar la situación. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Entonces, si Jesús representa el árbol bueno
y él acepta que usted lo insulte, que usted lo maltrate, que usted lo difame, que usted lo calumnie. Usted puede decir que Jesús significa burro, significa caballo. Usted puede decir ese hijo de su P, puede decir ese Jesús es una M. Usted puede decir contra Jesús lo que se le pega la gana. Y Jesús dice, ¿y qué? Usted está en su derecho y me puede insultar y usted es su derecho, eso es su corazón. Sus palabras revelan quién es usted. Pero yo no he venido para condenarlos. Así es que exprésense, insulten, maltraten, hagan lo que quieran. Si es contra mí, yo no he venido para condenar. Pero ¿por qué el Espíritu Santo sí? Porque el Espíritu Santo sí tiene ira. El Espíritu Santo mata. Entonces yo necesito comprender quién es el Espíritu Santo. Por esa razón les digo que Jesús, como maestro insuperable, ni siquiera la inteligencia artificial podría superar a Jesús. Porque para que la inteligencia artificial comience a entender lo que yo estoy hablando, se necesita de un humano, se necesita del pelón de visión celestial, para que la inteligencia artificial comience a decir, pero si eso tiene sentido, ¿cómo es que yo no me he dado cuenta? Porque eres una máquina, eres un robot, procesas información a lo bruto, a lo tonto, aunque tienes toda la capacidad de poder entenderla. Y eso es lo que ha sucedido con todos los seres humanos en el mundo. Todos los seres humanos tienen capacidad de comprensión. Una cosa es que están adoctrinados y se cierran a querer entenderlo, pero no es que no lo entiendan, lo entienden. Porque hay cosas que se puede entender. Por ejemplo, Jesús dice, ni en este siglo ni en el venidero. Pero ahí se terminó. Cuando se escribió este siglo y el venidero, ahí se terminó. Y yo no estoy ni en ese siglo ni en el venidero. Yo estoy, casi que estamos hablando que yo estoy 18 siglos posteriores. Entonces eso no tendría que aplicarme a mí. Pero Jesús, como sabía que ustedes se encerrarían en el texto sin comprensión, entonces agrega, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Entonces, maestro bueno. A este maestro bueno usted lo puede insultar, usted lo puede maltratar, usted puede hacer con él lo que a usted se le pega la gana. Pero entonces hay otro que no es bueno, otro que tiene ira, otro que mata. Entonces ese necesariamente no es bueno. Con él no existe perdón, porque dice él, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces en él no existe la misericordia. Y si yo ya comprendo que misericordia es la compasión del sabio, es la compasión del maestro, es la compasión del que está por encima de la ignorancia y ve en la gente ignorancia, simplemente dice, bueno, no es su tiempo, no es su oportunidad, no pasa nada, y me pueden insultar, pueden maltratar, pero estoy seguro que algún día nos sentaremos y nos tomaremos un café. Porque reconocerán que yo soy el maestro, que yo soy la verdad y que yo soy la vida. Jesús estaba consciente de que su enseñanza era la máxima perfección y que ni siquiera la inteligencia artificial era capaz de procesar la información. Pero entonces surge ahora, o haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora, ¿a quiénes Jesús les llamó generación de víboras? Porque los que me están escuchando, por esa razón digo, necesito personas que tengan capacidad de comprensión. Porque una víbora no es cualquier culebra, no es cualquier serpiente. Hay muchas serpientes, pero cuando se dice generación de víboras, es porque estos llevan veneno en sus palabras.
con sus palabras matan, con sus palabras ellos son hirientes. Entonces, ¿con quiénes estaba hablando Jesús? ¿A quiénes Jesús les llamó generación de víboras? Dice, y toda la gente estaba atónita. Mateo capítulo 12, verso 23. 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que aquí vienen a escribir, está endemoniado? ¿Cuántas personas vienen? Es que está blasfemando. Lo mismo hacían con Jesús. Jesús hacía algo y entonces decían, este por espíritu de Belcebú echa fuera los demonios. Entonces Jesús en su cátedra le dice a los fariseos, generación de víboras, ustedes que escupen veneno por su boca, ustedes que solo maldad andan hablando, ¿cómo pueden hablar ustedes de lo bueno siendo malos? ¿Cómo un ladrón podría hablar de dignidad? ¿Cómo un asesino podría hablar de no matarás? Por esa razón yo tengo que pensar, ¿a quiénes Jesús les llamó generación de víboras? A los que decían es que está endemoniado. Entonces viene Jesús, ustedes pueden decirme a mí lo que se les pega la gana, porque yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero hay algo que ustedes tienen que saber, que ustedes se hacen pasar por buenos, pero ustedes en esencia son malos. Ahora aplíquelo a usted. Usted que se ha sentado en una sinagoga, usted que ha ido a casa de Dios de Cash Luna, usted que ha ido a a Monte Oreb, usted que ha ido a Catedral de Cristal con Dante Gebel, ¡oh, qué rico! Usted que ha ido allá con Guillermo Maldonado, usted que ha estado con Sergio Enríquez de Ministerios Ebenezer, usted que comienza a llorar cuando cantan, entonces ahora vaya a su corazón. Lo que Jesús te está diciendo es, ahora dices que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, ¿por qué dices o pretendes decir algo bueno cuando en realidad eres malo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Estás diciendo que yo soy el malo cuando en realidad tus obras, tus acciones demuestran que eres un árbol malo. Por esa razón Jesús dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno. ¿Dónde están tus acciones? ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué palabras salen de tu boca? Hay personas que maltratan, insultan a sus hijos, los tratan de lo peor. Pero cuando van al templo, ¡ay, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname! Hipócrita. O haced del árbol su fruto bueno, pero no hables hipocresía. Entonces Jesús no les estaba diciendo eso a personas ignorantes, Él les estaba diciendo a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, ya comenzamos. Por esa razón, bienvenidos entonces a Visión Celestial. Gracias Suramérica, gracias Norteamérica, gracias Europa, Asia, Oceanía. Bienvenidos al análisis de Visión Celestial, donde nosotros analizaremos por qué Jesús dijo generación de víboras a los que hablaban del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo generación de víboras a aquellos que ungían con aceite para que el Espíritu de Jehová, para que el Espíritu del Tetragramatón pudiera poseer al rey Saúl, al rey David, a Salomón?
a esos hombres reverenciados por la humanidad, tenidos como por sabios. Pero Jesús viene y dice, ustedes son generación de víboras. Haced del árbol malo su fruto malo, o haced del árbol bueno su fruto bueno. Porque por el fruto se conoce el árbol. Así es que pregúntele ahí a su pareja, a su papá, a su mamá, ¿soy bueno yo realmente? Pero qué mejor si usted fuese capaz de responderse a usted mismo. ¿Realmente yo soy bueno? ¿Mis acciones demuestran que soy bueno? ¿Realmente existe en mí algo bueno? Porque de eso se trata el espíritu de verdad. Por esa razón les hemos traído Isaías capítulo 29. En Dios habla hoy. Sigan ustedes siendo estúpidos, entonces diga usted, yo ya no. Yo ya no quiero ser un estúpido. Yo no quiero ser un fariseo hipócrita. Yo quiero testificar verdad, pero para testificar verdad tiene que echar fuera el espíritu de mentira, el espíritu de error, el espíritu de falacia. En otras palabras, ¿qué es eso del espíritu? Entonces Jesús dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que la persona tiene en su corazón. Usted tiene odio, usted tiene ira, usted tiene celos, usted tiene contención. Eso es lo que usted manifiesta en sus comentarios. Usted viene a insultar, usted viene a maltratar, usted se llena de odio, se llena de ira, porque usted piensa que tiene toda la razón. ¿Qué está manifestando? Lo que tiene en el corazón. Eso es lo que usted está manifestando, nada más. Entonces, si nosotros comprendemos que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces ya se imaginan ustedes el corazón del Dios de la Biblia. Por esa razón dicen que contra el Espíritu Santo no se puede hablar, claro que no. Porque todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo se entontaron, se pusieron estúpidos. Y uno de los ejemplos claros lo encontramos en Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová, y dice una persona, es que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Mentiras. Eso no es lo que dice la Biblia. El que te guía a toda verdad se llama Espíritu de verdad. Cuando aparece la palabra santo, todos los líderes se presentan como santos. Pero Jesús les llamó generación de víboras. Todos los sacerdotes se presentan como santos, pero Jesús les llamó generación de víboras. Todos los líderes son considerados eminentes, pero Jesús les llama generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? ¿Cómo aquel puede hablar lo bueno idolatrando a Jefté? ¿Qué referencia tiene usted de Jefté? Usted, es que Jefté fue usado por Dios. Tu corazón está idolatrando la muerte. El Espíritu, y dicen que el Espíritu Santo, dice David, no me quites tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Pero cuando ese espíritu llegó sobre Jefté, no lo hizo sabio, no lo hizo inteligente, lo llenó de estupidez, porque solo un estúpido mataría a su propia hija. El texto dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad, Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad. Entonces dice que cuando ese espíritu llegó sobre Jefté, lo hizo estúpido. Así como dice Isaías capítulo 29. Sigan ustedes siendo estúpidos, porque solo un estúpido no entiende nada. Y Jefté hizo voto con el Señor, hizo un pacto con el Señor.
hizo eso. Un voto es una promesa que le hace al Señor y le dice, mira, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, te lo voy a sacrificar. Solo un estúpido hace eso. Solo alguien que no está en sus cabales. Es como cuando la película del Taur, donde nosotros vemos a una persona que por fin pierde todo y dice, bueno, lo único que me queda es mi mujer. Y lo ha puesto ahora. Ahora ha entregado a su mujer en una apuesta y pierde la apuesta. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entregar a su mujer. Lo mismo ocurre con la estupidez del Dios de la Biblia. Hacen un trato con Jefté y dice, bueno, Jefté, si me dejas ganar, le dice al Dios de la Biblia, cuando yo regrese victorioso, la primera que sale a recibirme de mi casa, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a sacrificar, yo te lo voy a matar. Y este se puso tan feliz que ya tiene su comidita y da la victoria a Jefté. Pero nadie se da cuenta de lo que hay detrás de la maldad. ¿Y qué pasó? Entonces volvió, Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. ¿Por qué creen ustedes que dice, tú misma has venido a ser causa de mi dolor? Porque este Jefté nunca esperó que fuera su hija quien debía ser asesinada para sacrificio del Dios de la Biblia. Quizás dijo, ojalá que mi vieja salga, porque al final me fastidia. Ojalá que mi vieja salga y así lo voy a matar de una vez para el Señor. Pero no esperaba que su hija, su única hija, dice el texto, cuando él la vio, que ella salió a recibirle con panderos y danzas, rompió sus vestidos. Fue tan grande su pesar, porque por muy asesino que eres, al final tienes algo de conciencia. Por muy malo que eres, al final tienes algo de conciencia. Y dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, palabra a Dios, palabra a Jehová, a Yahvé, a Yud, Hei, Bab, Hei, y no podré echarme para atrás. Tendré que matarte. Pero cuando él hizo el voto, ¿estaba ungido? Sí. Estaba ungido. Era guiado por el Espíritu Santo de Jehová. Y ese Espíritu Santo de Jehová lo llevó a matar a su propia hija. Y lo interesante es que encontramos lo mismo en David. Y miren lo que dice el texto. Dice, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 3. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Reina Valera, 1960. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Significa entonces que David, cuando cometió adulterio, era guiado por el Espíritu Santo. Cuando David mandó a matar al marido de Betsabé, a Urías, estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que mucha gente no entiende.
Por esa razón nosotros en Visión Celestial, miren, nosotros aquí en Visión Celestial entendemos todo o cómo funciona el espíritu del error. Ahora viene un versículo muy importante que necesito que todos, por esa razón digo, abran su Biblia, compruébenlo por ustedes, porque si el Espíritu de Jehová guiaba a David, entonces necesariamente hay que entender. Vamos a ver dónde está el texto que dice que el Espíritu de Jehová guiaba a David en todos sus asuntos. Porque tiene que estar ese texto que dice que el Espíritu de Jehová guiaba a David en todos sus asuntos. Y eso es importante porque muchas personas no logran entender. Aquí está. Dice, David dice que lo llevaba a conducir prudentemente. Primera de Samuel capítulo 18, verso 14. Dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. ¿Escucharon eso? Porque eso es lo que ustedes necesitan entender. Que aquí en Visión Celestial nosotros no venimos a, como dicen muchos, es que estás engañando a la gente. No, aquí no, ¿qué interés tenemos nosotros por engañar a las personas? Realmente no tenemos ningún problema con eso. Escuchen. Y cómo el Señor lo ayudaba. David tenía éxito en todo lo que hacía. Eso es lo que dice. Y cómo el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Tuvo éxito en el adulterio con Betsabé. Tuvo éxito al matar al marido de Betsabé. Por esa razón yo tengo que pensar, ¿David actuaba por sí mismo? No. Todos los crímenes de David fueron respaldados por Dios. Y el texto así lo demuestra. Y eso lo encuentran ustedes en Primera de Samuel capítulo 18. Vamos a ver si lo tenemos acá. Dice, no, aquí no me lo pusieron, pero aquí lo voy a colocar yo. Porque necesariamente este texto es importante, porque es un texto que deja en evidencia que el Espíritu de Jehová guiaba a David. Entonces la pregunta es, ¿lo guiaba cuando cometió adulterio? ¿Lo guiaba cuando mató? Por esa razón es importante, dice el 14, y David se conducía prudentemente en todos sus caminos y el Señor estaba con él. Entonces la pregunta, si el Señor siempre estaba con él, ¿el Señor lo llevó a cometer adulterio? ¿El Señor lo llevó a asesinar al esposo de Urías? Por esa razón dice, impulsa a David a conducirse prudentemente, pero esto no es prudencia, incluye engaño y homicidio. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Jehová estaba con él en victorias bélicas y popularidad, pero no en justicia, matando al hijo inocente. Segundo de Samuel 12, 14. Entonces, una persona que viene a Visión Celestial necesita entender esto. Por esa razón Jesús dice, bueno, está bien. Ustedes dicen que yo por Belcebú echo fuera a los demonios. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes los fariseos? Ustedes son generación de víboras. ¿Cómo pueden pretender hablar algo bueno siendo ustedes malos? En esencia, todos los que siguen al Dios de la Biblia, ¿cómo pretenden hablar algo bueno adorando al Dios homicida? Por esa razón es importante entonces comprender
lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 16. Juan capítulo 14, verso 16, basado en el análisis de que el árbol bueno se conoce por su fruto. O hacen ustedes del árbol bueno y su fruto bueno, o todo termina en una mentira. Yo rogaré al Padre, Juan 14, 16, y os dará otro consolador. Necesariamente ustedes tienen que echar fuera el espíritu de Jehová de ustedes, porque el espíritu de Jehová, ¿qué hace el espíritu de Jehová? Aquí en Visión Celestial hemos analizado el himno Remolineando. ¿Y cuáles son las letras del himno Remolineando? Por causa del Señor me haré más vil. ¿Y qué significa vil? Un hombre despreciable, alguien es lo peor. Pero por causa del Señor me haré lo peor, me haré vil, me haré despreciable, me haré indigno, infame. Entonces viene Jesús y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, porque llegó el tiempo que el príncipe de este mundo es echado fuera. Ahora es cuando el diablo ya no tiene potestad en la vida del ser humano. Porque todo el tiempo en los cultos, en los sermones, en todos los estudios bíblicos, por esa razón tenemos que cambiar la inteligencia artificial. Por esa razón tenemos que hacer cambios fundamentales en la inteligencia artificial. Porque si ustedes le preguntan a Google, ¿y quién es el consolador? El Espíritu Santo, repite la máquina. Por esa razón nosotros aquí en Visión Celestial hemos dicho que hasta la máquina fue engañada. ¿Y cómo hacer entrar en razón a la máquina? Compartiendo tantos versículos posibles, demostrando que el Espíritu de verdad no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Por esa razón Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y para que ese consolador llegue, usted tiene que echar fuera el primer consolador. El consolador que te vendió Google, el consolador que te vendió tu pastor, el consolador que te vendió Cash Luna, el consolador que te vendió Benny Hinn, el consolador que te vendió el Papa, el consolador que te vendieron en los templos. Ese consolador que hay que poner la mano para que se transmita. Aquí no es por imposición de mano, es por sabiduría e inteligencia que está en el hombre. Es la capacidad de comprensión de cada uno. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, señores, el título es mentira. Miren en su Biblia, ahí en su Biblia en papel tiene un subtítulo que dice la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del contenido, no se menciona el Espíritu Santo. Por esa razón les están engañando con el título. Si ustedes continúan la lectura, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Cash Luna te dio Espíritu Santo. Tu pastor te dio Espíritu Santo. Google te dio Espíritu Santo. Los buscadores te dieron Espíritu Santo. Visión Celestial te dice, lee tu Biblia y dice Espíritu de verdad. A mí no me culpen por eso. Vayan a su Biblia. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Google ni siquiera sabía que existía el Espíritu de verdad. Tu pastor ni siquiera sabía que existía el Espíritu de verdad. Pero Jesús dice, el cual el mundo no puede recibir porque el mundo adoró al Dios de este mundo. ¿O a ustedes se les olvidó que el mundo entero está bajo el poder del maligno? Pero hoy es cuando el maligno es echado fuera. Ahora es cuando el maligno es puesto por estrado de los pies. Ahora es cuando ustedes dicen, les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Pero ustedes tienen que tomar ese poder y ustedes tienen que hacer el trabajo. Aquí no existe de que, ay, viene un Salvador, viene Jesús, viene a levantar. No. Jesús dijo, la verdad os hará libres.
Es la verdad que te hace libre. Es la verdad que echa fuera demonios. Es la verdad que echa fuera brujerías. Es la verdad que expulsa enfermedades. Es la verdad. No existe otra cosa. Pero el espíritu de verdad queda claro. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no? Ay, es que el Espíritu Santo. Es que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, o haced del árbol su fruto bueno, o hacer del árbol malo su fruto malo. Entonces, porque todo árbol por su fruto es reconocido. Si mata, ¿cómo van a pensar ustedes que es igual a Jesús? Por esa razón dice, lo cual el mundo no puede recibir porque el mundo idolatra al Espíritu Santo que mata. Se les olvidó que su texto bíblico les dice en su propia cara, raíz de todos los males es el amor al dinero. Se les olvidó que Jesús dijo, no teman, yo soy. Y dice en Hechos capítulo 5 que por la venta de una herencia, o sea, por dinero, el Espíritu Santo mata. ¿Y cuál es el propósito? Que vino un gran temor sobre los que estaban ahí. Pero ese espíritu de temor se fue a todo el mundo, donde ya todos no entendían nada. Por esa razón es importante que los seres humanos entiendan la manipulación. Continuamos, Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre. Ya se imaginan ustedes Jesús teniendo potestad sobre el Padre. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre. ¿Y cómo se llama ese Consolador? Primera de Juan capítulo 2 verso 21. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, envía espíritu de mentira. En los templos te venden espíritu de mentira llamado Espíritu Santo. Un ejemplo claro, tráiganle a Dios sus primicias. Honren al Señor con sus bienes. ¿Por qué ese espíritu de mentira? Porque no es para Dios, señores, es para el que está hablando. Todo lo que te piden en el templo, en el nombre de Dios, es para el pastor. Ese espíritu de mentira, con el espíritu de mentira te han robado, con el espíritu de mentira te han sacado tus bienes. Por esa razón es importante comprender. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, ¿cómo se llama? Vamos a ir con la persona que está comentando. Que nos diga, ¿cómo se llama? Que lea su Biblia. No dice Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Escucharon eso? Y entonces primera de Juan, capítulo 2, verso 21 dice que ninguna mentira procede de la verdad. Pero el profeta en Jeremías 4:10 dice de Jehová, ay Jehová, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén. Entonces Jesús dice, o hacen del árbol bueno su fruto bueno, o hacen del árbol malo su fruto malo. Ustedes dicen que son buenos, pero son mentirosos. ¿En dónde quedamos? Ustedes dicen que la ley de Jehová es buena, pero usted engaña a su mujer. ¿En dónde quedamos? Usted dice que Dios es bueno, pero permite que David mate al marido de Betsabé. ¿Sigue siendo bueno tu Dios? Y que el texto bíblico dice que David era guiado en todos sus asuntos, porque Jehová estaba con él, porque Dios estaba con él. Continuamos, Juan capítulo 16. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es el que guía a toda verdad? No es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Imposible que el Espíritu Santo les tenga que guiar a toda verdad.
Por esa razón, gracias a todos los que se han unido con nosotros para este análisis. En el gran despertar de conciencia, despiértate tú que duermes. Gracias a Amadeo por unirse con nosotros hoy con un superchat. Milton, Domingo Hernández, Saúl Ramos. Un día maravilloso y extraordinario, así como el peso del conocimiento, así ellos llegan y dicen, no, esto tiene que estar bueno y debe llegar a millones de personas. Entonces yo solo tengo que entender qué quiso decir Jesús. Generación de víboras, ¿a quiénes? A los fariseos. ¿Quiénes representan a los fariseos en la actualidad? Tus líderes religiosos. Y si no, lo comprobamos con el texto para que no haya pretexto. Porque la gente dice que nosotros entendemos mal el texto, porque lo sacamos de su contexto. Para que no haya excusa, escuchen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Un ejemplo clarísimo, el pastor que es papá de la Gastelum de California. La hija, dice, tenía su amante, tenía hijos con otra esposa, es pastor, te predica de santidad. ¿Cuántos de ustedes no saben que contra los líderes católicos hay muchas demandas de todos los daños que han hecho a niños y niñas? ¿Cuántos de ustedes saben de la luz del mundo? Pero te hablan que son santos. Te hablan de que hay que llevar una vida de santidad. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quisieran moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahora escuchen. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Me van a decir ustedes que es mentira lo que yo digo. Yo que caminé en cultos cristianos en Guatemala, los pastores están en la primera fila. Los pastores tienen los mejores asientos. Cash Luna ya ni siquiera se sienta en las primeras filas. Es idolatrado como un dios que aparece de repente cuando ya le toca dar su enseñanza. Pero cuando hablamos que se sientan en las primeras sillas o en la cabeza de las mesas, eso se cumple literal. El tiempo no ha cambiado. Dicen, aman los primeros asientos en las cenas. Me van a decir ustedes que a Cash Luna lo van a dejar sentarse en el piso. Fíjese, pastor, que ya no hay lugarcito. Pero como usted es el pastor, siéntese por ahí. No, este es el lugar del pastor. Al pastor hay que darle lo mejor. El tiempo no ha cambiado. Solo cambió de personaje. Pero siguen siendo los mismos. Los que asesinaron a Jesús son tus pastores. Por esa razón se protegen a ellos mismos. Ahora escuchen. Como Jesús dijo que todo árbol por su fruto es reconocido, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la gente dice, mire, lo que pasa es que el apóstol Pedro, él quiso replicar todos los milagros de Jesús, pero no pudo esconder su corazón. ¿Se acuerdan ustedes de que Pedro quiso replicar los milagros de Jesús, sí o no? Sí. Pero hay algo que no se puede esconder, lo que ocultas en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio
Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el problema? Dinero. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? Dinero. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes no saben que es exactamente la réplica de Éxodo, donde el mismo Dios endurecía el corazón y el mismo Dios castigaba. Endurecía el corazón de Faraón y luego mandaba el Dios otra plaga. Pero ¿quién era responsable? Él mismo. Por esa razón Jesús, que sabía todo, dijo: un reino dividido contra sí mismo jamás permanecerá su reino. Y llegó el momento que el reino de Satanás es echado fuera. En primer lugar, ¿quién era Pedro? Pedro es aquel hombre de quien Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y hoy una vez más Jesús le dice a Pedro: Pedro, apártate de mí porque me eres tropiezo, Pedro. Lo mismo es, el tiempo no ha cambiado. Por esa razón Jesús dijo: o haced del árbol bueno su fruto bueno, porque el árbol se conoce por su fruto. ¿Es el espíritu del que Jesús habló que era el espíritu de verdad? No. ¿Y cómo me doy cuenta? No, porque mata. ¿Y de dónde surge el problema? De ese mismo versículo que ustedes tantos se llenan la cabeza. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, Pedro mató. Por amor al dinero. Y dijo Pedro a Ananías. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero los que ya conocemos, ya no tragamos el cuento. Satanás y el Espíritu Santo son la misma porquería. Lo mismo hicieron con Faraón, endurecían el corazón de Faraón para luego matar a los primogénitos. Entonces, donde está la maldad, ahí está la mentira, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahora escuchen cuál es el propósito. El propósito: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, no sobre los que vieron. Posiblemente ni lo vieron, posiblemente es una historia barata que en el concilio de Niceas lo plasmaron. Por esa razón les digo, miren, hay tantas cosas que ustedes tienen que aprender a escuchar, ver, para poder opinar. Analicemos de nuevo y se van a dar cuenta que muchas personas ni cuenta se han dado. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahora escuchen: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, no sobre los que vieron, porque los que vieron posiblemente no ocurrió la historia, pero los que oyeron son todos ustedes. Todos los que escuchan esto: ay, es que el Espíritu Santo mató porque mintió. Pero hay testigos. Se supone que fue un gran espectáculo. ¿Dónde están los testigos? No los tenemos. Solo es que ellos registran en Hechos capítulo 5 que vino un gran temor sobre los que oyeron la historia. Es lo mismo con el burro. Es que el burro de Balaam habló. ¿Y dónde ha visto usted que un burro habla? Pero es que dice la palabra de Dios. Pues si la palabra de Dios es una mentira, ¿cómo voy a creer yo en un libro que está lleno de mentiras? Entonces, como ser humano, como inteligencia, como lo que soy, por esa razón digo, ¿por qué no averiguan ustedes? Señor, ¿su burro habla?
Su burro habla, su burro habla. Y entonces la gente dice, fíjese que los burros no hablan. Pero es que en la Biblia dice que los burros hablan, sí, pero es que la Biblia es una mentira. En la realidad los burros no hablan. Entonces es verdad que ocurrió. La historia correcta sería, y todos los que lo vieron se llenaron de temor, pero no dice eso. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, que era el propósito del mensaje. Que todos se llenaran de temor y que todos se despojaran de su bien. Si el pastor dice, dame tu casa, le tengo que darle mi casa porque el Señor me lo pidió. Por esa razón hacen las maratónicas, gente que entrega casas, carros, pero nosotros les hemos tapado la boca. Les hemos demostrado y comprobado que nosotros somos más que ellos. Por esa razón hoy es el gran despertar mundial, el gran despertar de conciencia. ¿Por qué el espíritu de temor no es del Padre? Bueno, pues porque Jesús en muchas ocasiones dijo, no teman, yo soy. Y también Juan capítulo 4 también lo dice. Primera de Juan capítulo 4. En el verso 18 dice, en el amor no hay temor, porque Dios es amor. Entonces, escuchen, Jesús entonces como sabio, por esa razón digo, mire, a Jesús nadie le va a ganar en sabiduría, porque Él tiene sabiduría, y más que la inteligencia artificial. Así es que a mí no me jodan con que ustedes saben más, porque yo entiendo la inteligencia artificial y lo conozco. Y entonces dice, o haced del árbol bueno su fruto bueno. Entonces la pregunta, matar a una persona porque no entregó todo el dinero, ¿es bueno o malo? Entonces la gente dice, mentir es malo. Entonces justifica que matar sí es bueno. Ni mentir es bueno, ni matar es bueno. Entonces, ¿cómo puedo comprobar yo tu misericordia? En que vos sos malo, vos sos ladrón. Pero como yo soy bueno, te perdono. Pues sí. Entonces, en ese caso, la bondad, la misericordia brilló y sepultó la iniquidad. Usted es un ladrón, usted es un adúltero, usted es un miserable pecador, pero yo soy bueno. Yo no puedo hacer lo malo para justificar que estoy haciendo algo mejor. Eso no tiene sentido. Entonces los pastores dicen, pero es que mentir es pecado, es malo. Por eso Dios lo mató. Mentir es malo. Entonces lo justifico con que Dios es bueno y lo mata. Eso no tiene sentido, señores. Porque si usted es bueno y yo soy malo, demuestre, compruebe que usted es mejor que yo. Haga algo mejor que yo. Pero si usted hace exactamente lo mismo que yo, ¿dónde está su bueno? Entonces Jesús dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y si el árbol se conoce por su fruto, entonces el Espíritu Santo, te vas ahora de mi vida, porque apenas que llegamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Continuamos entonces, dice que el Espíritu Santo entonces mató. Ahora yo pregunto, si el Espíritu Santo es bueno, así como lo dicen, ¿verdad? Que Dios es amor, primera de Juan 4:8. El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Wow! El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿el fruto de ese Dios de amor será matar? ¿Será llenarse de ira? Entonces digo que no. No tiene sentido. Entonces, primera a los Corintios capítulo 13. Primera a los Corintios capítulo 13. Y escuchen lo que dice. El amor es sufrir. Pero en Hechos capítulo 5 no vemos a un Dios sufrido.
Vemos a un Dios lleno de ira y sin misericordia que mató a un mentiroso. En otras palabras, terminaron siendo lo mismo. Porque tan pecador es el mentiroso como el que mata. El amor es sufrido, entonces cambiémoslo. Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no guarda rencor. El Espíritu Santo ya está eliminado. Porque el árbol por su fruto es reconocido. Y entonces dice que el amor es sufrido, es benigno y Dios es amor. Y el que no ama es porque no lo ha conocido. Entonces, para poder entender esto, ustedes tienen que activar su mente. Porque el Espíritu Santo sí mata. Pero no solo eso, hay algo mejor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, escuchen, ¿por qué no es imposible que sea del Padre? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis tus corazones, pero si el que endurece corazones es Él. El mismo que te endurece es el mismo que te aniquila. El que endurecía a Faraón le mandaba posteriormente plaga de ranas. Endurecía a Faraón y luego mandaba plaga de langostas. Endurecía a Faraón y luego mandaba plaga de tinieblas. Endurecía a Faraón y luego mató a los primogénitos. Entonces, el corazón suyo no depende de usted, depende de Él. Porque en tanto que Él sea tu Dios, necesariamente su enseñanza está atesorado en tu corazón. Necesitas entonces limpiar tu corazón. Para limpiar tu corazón tienes que conocerlo. Y entonces dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice que las obras de Él, ustedes, la obra del Espíritu Santo, ustedes lo pueden ver en la tentación en el desierto. Los 40 años que Israel estuvo en el desierto, ahí pueden ver ustedes las obras del Espíritu Santo. Vamos a las obras del Espíritu Santo. Dice que sus obras allá están en el desierto. Entonces yo tengo que ver qué pasó en el desierto. Qué cosas maravillosas pasaron allá en el desierto. Mató a todos los que sacó de Egipto. A todos los mató. Y los mató de esta manera. Números capítulo 21, verso 5. Y habló el pueblo contra el Espíritu Santo y contra Moisés. Y el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces dice, y habló el pueblo contra Dios, pero como es hablar contra el Espíritu Santo, porque son lo mismo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el Espíritu Santo aclara, yo fui el que mató allá en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. La pregunta es, la pregunta para la guía, la pregunta para inteligentes, la pregunta para sabios. Esto no es para ignorantes, no es para insensatos. Esta pregunta es para gente inteligente. Investiguen. Dígale a ChatGPT, dígale a Grok, dígale a DeepSeek. Investígueme todos los versículos sobre qué pasó durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Porque esas son las obras del Espíritu Santo. Y si durante esos 40 años hizo cosas maravillosas, por favor, tráigame esos versículos, porque aquí dirimos.
Espíritu Santo, enséñame, 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 enséñame. Pero si durante los 40 años encontramos que mató a todos, entonces también la próxima en su lista es usted. Por esa razón mucha gente vive enfermo, angustiado, atormentado y dicen, es que el diablo me atormenta. Es tu Dios que te está atormentando y te lo dice en tu propia cara. Deuteronomio capítulo 28, verso 22. Deuteronomio capítulo 28, verso 22 dice, Jehová te herirá de tisis, Jehová te herirá de fiebre, Jehová te herirá de inflamación y ardor. Enfermedades comunes que tienen las personas que van a los templos. Verso 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Jehová te herirá con tumores. Jehová te herirá con sarna y con comezón de las que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Pero Jesús dice que Jesús sanaba toda dolencia, toda enfermedad del pueblo. ¿Jesús qué hizo? En tanto que Jehová dice, Jehová te herirá con comezón de las que no puede ser curado. Jesús sanaba todo tipo de dolencia. Jehová te herirá con locura. A Jesús le trajeron un loco y Jesús lo sanó. Jehová te herirá con ceguera. ¿Y qué hizo Jesús con el ciego? Le devolvió la vista. Jehová te herirá con turbación de espíritu. ¿Y qué hizo Jesús con los que tenían turbación de espíritu? Los liberó. Entonces, ¿qué parte de su Biblia no lo entiende? En tanto que Jehová se jacta, Jehová te herirá de fiebre. Jesús llega a la suegra de Pedro con alta fiebre y la sana. Entonces solo falta que usted logre entender que ese Espíritu Santo, que ese Espíritu que está en tu corazón es el que te tiene en opresión. Y si ustedes quieren comprobar, investiguen. Deme todos los versículos de las obras del Espíritu Santo, porque dice que Él estuvo con el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Conclusión para inteligencia, conclusión para guía. De todos los que salieron de Egipto, solo uno llegó a la tierra prometida. Hasta la guía podría decir que llegaron dos, porque la guía no piensa, no analiza. Pero yo le puedo comprobar a la guía que solo llegó uno. Así es que si la guía no entiende que solo entró uno, yo le compruebo que sí llegó, que solo uno entró. ¿Y qué pasó con todos? El Espíritu Santo los mató a todos en el desierto. Porque la obra del Espíritu Santo es matar, dar muerte espiritual a todos. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, continuamos Hebreos capítulo 3, verso 9. Y vieron mis obras 40 años. ¿Y cuáles fueron tus obras? Matar. A causa de los cuales me disgusté con esa generación y dije, aquí lo revela. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido en mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Momento, Señor. ¿El Espíritu Santo tiene ira? Entonces el Espíritu Santo no es del que Jesús habló. Porque primero a los Corintios encontramos, bueno, ya se me escondió este texto. Lo vamos a buscar otra vez. Primero a los Corintios, capítulo 13, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. Ahora escuchen, el amor no se irrita. En otras palabras, no tiene ira. El amor no tiene ira. Por esa razón Jesús dijo, ustedes deben de ser perfectos como vuestro Padre que es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos.
para poder hacer un bien a todos por iguales, porque no tiene ira. Simplemente ahí está. Un día entenderán, un día se levantarán. Sí, pero son asesinos, están aprendiendo. Son ladrones, están aprendiendo. Van a aprender y se van a levantar. Este mundo se va a transformar porque el mensaje de visión celestial transforma. La gente ahora ya reflexiona, ya analiza, ya sabemos que todos somos responsables de nuestras acciones. Y todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esta es la ley nada más. Si usted ha violentado a una mujer, va a regresar en su próxima eternidad y va a ser violentada. Usted mató a alguien, en su próxima eternidad va a ver que van a matar a su propio hijo. Para que usted viva en su propia carne el dolor, y eso es el despertar. Por esa razón Pedro le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que al que a espada mata, a espada debe morir? Pero si yo soy asesino, ¿quién me va a matar? Tranquilo. Vendrás en tu próxima eternidad y entonces te pasará. Porque esto, así es como ocurre con el libre albedrío, que le llaman, o albedrío. Bueno, si tenemos libertad de elección, nosotros hacemos lo que se nos pega la gana, pero ¿estamos dispuestos a pagar por ella? Es la pregunta. Por esa razón no es lo mismo hablar que conocer lo que se habla. Por lo tanto, juré en mi ira. Aquí hay clave que el Espíritu Santo no es el Espíritu del Padre. Primero, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5, miren, por esa razón no es lo mismo que un pastor te hable de Biblia que visión celestial te hable de Biblia. Escuchen, hemos analizado que el juramento viene del demonio, utilizando Biblia católica. Escuchen, Mateo capítulo 5, verso 37, Reina Valera 1960. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de decir sí o no, del mal procede. ¿De dónde dice que viene? Viene del maligno. Y si viene del maligno el juramento, entonces el Espíritu Santo es el espíritu del maligno. Pero Francisco, ¿por qué dices que el Espíritu Santo es el espíritu del maligno? Porque la Biblia eso es lo que enseña. Hebreos capítulo 3, verso 11. Por tanto, juré. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que jurar? Basta con decir yo lo hice y ya. Pero tiene que hacer la connotación, por tanto, juré en mi ira. Pero si la ira, dice Jesús, que procede del mal, y la Biblia católica dice que viene del maligno, viene del demonio, entonces el Espíritu Santo es el espíritu del demonio. Por esa razón, ¿y qué le está pasando? Es que el Espíritu Santo lo tomó, que lo hizo estúpido, así como dice su Biblia. Isaías capítulo 29, verso 9. Y en Dios habla hoy, que es hermoso. Sigan ustedes siendo estúpidos, sigan siendo ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos aunque no hayan tomado bebidas embriagantes. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Es que el Espíritu Santo lo tomó. ¿Qué obra más extraordinaria, excelsa para los cristianos? La estupidez. En vez de ponerlo cuerdo, sensato, lo pone estúpido. Entonces es hora que se levanten del sueño profundo. Por esa razón somos visión celestial. Yo le digo a las personas, mire, nosotros hemos dejado de hacer todo esto porque pues hay que hacer muchas cosas, pero bueno, hoy nos tocó hacerlo y ha sido grato, ha sido maravilloso, ha sido extraordinario. Por lo tanto, juré en mi ira. La ira también delata que el Espíritu Santo no es la del Padre.
¿Por qué? Porque si ustedes leen su Biblia dice que no. Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por la verdad, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y sabían ustedes que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de toda carne? Les voy a regalar el texto. Para los que no saben, Jeremías capítulo 32, verso 27. Para entender Biblia, yo le dije a las personas, mire, aquí nosotros no presumimos. Simplemente les leemos su Biblia. El que lo logra entender, qué bueno. Y el que no, que siga aprendiendo. Jeremías capítulo 32, verso 27. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Yo soy el Dios de toda carne. Entonces, Gálatas, para poder rematar al Dios de toda carne, para que se den cuenta que es su Biblia nada más, manifiestas son las obras del Dios de toda carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿En dónde encontraste iras? La ira lo encontraste como una manifestación del Dios de toda carne. El que adora al Dios de toda carne es igual a David: adúltero, asesino, ladrón, así como Abraham. Eso lo dice el pelón, no lo dice tu Biblia, solo tienes que leerlo. Manifiestas son las obras de la carne, pero para poder entenderlo yo tengo que conocer Biblia. Decía una persona, es que la Biblia tiene código. Pues entonces aplíquenla, y el que lo entiende ya entendió el engaño. Lo que el texto bíblico dice, Jeremías capítulo 32, verso 27, he aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne, el que los lleva a la perdición, pues, el que los lleva a cometer todo tipo de pecado. Porque imagínense que Salomón, que él quería sabiduría, así como todos los que van a los templos, quieren sabiduría, pero encuentran estupidez. Salomón quería sabiduría, y Jehová le dice, ¿por qué no me lo pediste? Me hubieras pedido la vida de tus enemigos. O sea, en otras palabras, lo que Jehová quería que le pidieran es guerra, es matar. Me hubieras pedido la vida de tus enemigos, riquezas, pero pediste sabiduría. Bueno, te voy a dar pues, pero yo lo que quiero es darte riqueza, gloria y honra. Y todavía le da su riqueza con 666 talentos de oro. Le da su gloria, 700 esposas, 300 concubinas. Y luego dice, es que los que practican lascivia, pues si Salomón era el que practicaba eso. Y por esa razón la gente, los hombres que leen Biblia, quisieran tener la vida de Salomón. Pero hoy es el gran despertar de conciencia, donde los seres humanos tienen que levantarse de su sueño profundo. Por esa razón decimos, levántate de tu sueño profundo, de tu embriaguez, de tu borrachera. Aprenda a entender tu Biblia. He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne, y manifiestas son las obras. Y manifiestas son las obras de la carne: iras, contiendas, celos. Mírenlo con sus ojos, porque no es lo mismo verlo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ahora váyanse a Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1 dice: verso 2. Jehová, el Señor, es Dios celoso. ¿El Señor es Dios celoso? Pero si los celos son manifestación de la carne, sí, del Dios de la carne. Cuando tienes por Dios al Dios de la carne,
Esas son tus obras. Dice que guarda enojos, que se irrita. Pues sí, y el guardar enojo forma parte de la manifestación de las obras de la carne. Ahora escuchen, manifiestas son las obras de la carne, del Dios de la carne, de Jehová. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Por eso entienden ustedes por qué Salomón practicó idolatría. Porque adoraba al Dios de toda carne. ¿Por qué David practicó adulterio? Porque adoraba al Dios de toda carne. ¿Por qué David practicó homicidio? Porque adoraba al Dios de toda carne. ¿Por qué Israel roba? Porque adora al Dios de toda carne. Y luego agrega iras. Y con eso rematamos al Espíritu Santo. Entonces Hebreos capítulo 3 verso 11. Por tanto juré en mi ira. Entonces Jesús dice, o haced del árbol bueno su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo. Porque todo árbol por su fruto es reconocido. Así es que los que entendieron, qué bueno, y los que no, esperen la próxima transmisión, quizás ahí sea su despertar. Entonces decimos infinitas gracias a todos los que se unieron hoy con nosotros para este análisis. Gracias Suramérica, gracias Centroamérica, gracias Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África. Gracias a todos los que hoy se han unido con nosotros. Como dijo una persona, más claro ni el agua. Y gracias a los que hoy se unieron con los superchats. Amadeo, infinitas gracias. Milton, gracias. Domingo Hernández, Saúl Ramos. Amadeo, Milton, Domingo Hernández y Saúl Ramos, infinitas gracias por los superchats que nos enviaron. Nos vamos, pero volveremos pronto. Así es que buenas noches. Gracias a todos los que están en TikTok por los tap a la pantalla. Infinitas gracias. Gracias Facebook, gracias a todos. Nos vamos y volveremos el día de mañana. Gracias a todos. Nos vamos.